A lo largo de esta presentación se dará una breve introducción al tema, la misma que nos llevará a establecer los objetivos que ayudarán a contestar la pregunta de investigación. Muy bien. Posteriormente, la metodología empleada, la cual fue para cumplir los objetivos anteriormente planteados, así como los resultados que se obtuvieron, finalizando con las conclusiones y referencias. Muy bien. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica autoinmune que ataca más comúnmente a pacientes jóvenes. Esta se caracteriza por la destrucción de las células beta pancreáticas, lo que provoca que la insulina esté en muy bajas cantidades o completamente ausente. Esta hiperglucemia crónica causada por la diabetes tiene efectos degenerativos con el tiempo, así como en ciertos órganos, especialmente en los ojos, riñones, el corazón, los nervios y los vasos sanguíneos. En la actualidad no existen tratamientos suficientemente exitosos. Se depende de inyecciones de insulina diarias, así como del trasplante pancreático o incluso de trasplante de islotes pancreáticos. Sin embargo, estos procedimientos son altamente invasivos para los pacientes, altamente costosos, sin dejar de lado que los donadores están en muy poca cantidad y sin dejar de lado que no siempre el receptor se adapta a un trasplante con éxito. De aquí surge la necesidad de encontrar otros enfoques terapéuticos. Actualmente se cuenta con la contribución de las células madre en la medicina moderna y estas brindan pues, nuevas estrategias en la práctica clínica. El enfoque de la terapia celular para tratar la diabetes tipo 1 se dirige a la regeneración de las células beta. Los estudios llevados a cabo a lo largo de los años mencionan que para considerar las células betas diferenciadas a partir de células madre, estas deberían de ser capaces de expresar una serie de marcadores biológicos pancreáticos específicos que las identificarían en un estado de diferenciación terminal. Entre estos marcadores se encuentran el PDX1, el NGN3 y MAFA. Cada uno se expresa en un estadio distinto de la diferenciación celular. Por ejemplo, el PDX1 interviene en el desarrollo temprano del páncreas y desempeña un papel importante en la regulación de la expresión del gen de la insulina, mientras que el NGN3 es un marcador específico del linaje endocrino pancreático y se ha demostrado que la eliminación de este gen implicaría la ausencia de los 4 tipos de células pancreáticas, entre ellas se encuentra la célula beta. Y finalmente, el gen MAFA, este gen se expresa durante la segunda y la más predominante fase de diferenciación de estas células beta. Este gen es indispensable para el mantenimiento de la expresión de la insulina y también para la función de las células beta adultas. Esto llevó al planteamiento de la pregunta de investigación: ¿cuál fuente de células madre mesenquimales ha logrado la mayor expresión de marcadores pancreáticos? Para poder darle una respuesta, se establecieron los siguientes objetivos. El principal es determinar la fuente de células madre mesenquimales que ha tenido la mayor expresión de marcadores pancreáticos. Seguido de esto es comparar resultados de acuerdo con el uso de diferentes fuentes celulares para la expresión de marcadores pancreáticos y finalmente determinar cuál marcador pancreático ha logrado la mayor expresión gracias al uso de estas células. Los pasos establecidos para lograr el cumplimiento de estos objetivos comenzaron con la realización de un protocolo en el cual se establecieron los criterios de elegibilidad para la selección de los registros y posteriormente este protocolo se registró en Zenodo, el cual es un repositorio de acceso abierto con el propósito de generar evidencia. El siguiente paso fue la selección de las fuentes de información, las cuales fueron PubMed y ScienceDirect, las cuales fueron seleccionadas por su alto contenido científico y por contar con acceso por parte de la universidad. En estas bases de datos se utilizó una metodología, una estrategia de búsqueda con declaración de términos booleanos, en la cual se utilizaron palabras claves como terapia celular, células madre mesenquimal y diabetes. Después de esto, se seleccionaron los artículos de interés y se elaboró el diagrama prisma. Posteriormente, se seleccionaron los artículos con los cuales se trabajó esta investigación y se extrajeron los elementos
de datos para su tabulación. Y para asegurar que la información fuera completamente confiable, se realizó una evaluación crítica de las fuentes de información, finalizando con la síntesis de resultados y las conclusiones. La valoración crítica de las fuentes de información se realizó primeramente en la base de datos de Retraction Watch, la cual es una base de datos en la que se ingresa el DOI de cada artículo seleccionado y esta muestra si cuentan o no con una solicitud de revocación. Adicionalmente, se utilizaron herramientas como la del Joanna Briggs Institute y la de Circles Rough 2, las cuales evalúan la calidad metodológica de los estudios y determinan el grado en el que un estudio haya abordado la posibilidad de sesgo, ya sea en su diseño, en su realización, en su análisis. Estas herramientas constan de una serie de 10 preguntas, las cuales se responden con sí, no y no aplica. Esta tabla que se muestra aquí son los resultados obtenidos gracias a la utilización de la herramienta de Joanna Briggs Institute. La mayoría de las respuestas positivas determinan que el riesgo de sesgo es bajo, mientras que las respuestas negativas determinan que sí existe un riesgo de sesgo. La herramienta de Circles Rough Tool es utilizada en estudios que involucran modelos animales y se decidió usar estas dos herramientas ya que no se cuenta con un acceso muy amplio a estudios de la misma naturaleza. Para llegar a la selección de los artículos evaluados, primeramente se ingresó la estrategia de búsqueda en las bases de datos antes mencionadas. Una vez introducida esta estrategia de búsqueda, se arrojaron 3,673 registros en la base de datos de ScienceDirect, mientras que se arrojaron 281 para PubMed. Después de esto se fueron eliminando los registros de acuerdo a los filtros de los marcados como no elegibles por herramientas de automatización fueron 3,278. Ningún registro se eliminó porque estuviera duplicado y finalmente 404 de registros se eliminaron porque no se contaba con acceso completo. Esto nos dejó con 272 registros para el cribado. De estos 272, 181 fueron eliminados ya que su aplicación era distinta al tratamiento para la diabetes tipo 1 y 19 de ellos se decidieron eliminar ya que eran revisiones sistemáticas. Ningún registro fue buscado para su recuperación, lo que nos dejó con 72 registros evaluados para determinar su elegibilidad. De estos 72, 32 fueron eliminados ya que no mencionan el tratamiento con la diabetes tipo 1, sino las complicaciones que la enfermedad provoca. 17 no incluía la cuantificación de marcadores pancreáticos. 19 de ellos fueron eliminados ya que tenían un mayor enfoque en el tratamiento para la diabetes tipo 2 en lugar de la diabetes tipo 1. 2 de ellos se descartaron porque trataban la diabetes en animales, lo que dejaba 2 registros para evaluar e incluir en el presente estudio. De los 2 registros seleccionados se extrajo el autor, su referencia y año de publicación, así como también la naturaleza del estudio, el tipo de célula extraído. Se detalló el aislamiento de la célula, así como el proceso de diferenciación celular. Y por último, se menciona la técnica utilizada para la detección de los genes y si su detección fue positiva o negativa. El orden de la tabla fue determinado por su año de publicación, siendo el más actual el que está en la parte de arriba. En el primer estudio realizado por Park y en el año 2022 se extrajeron células de tejido adiposo, así como células del tejido de cordón umbilical. Este estudio se dividió en 2 fases. La primera fue de naturaleza in vitro y la segunda fase fue de naturaleza in vivo. La primera fase consistía en cultivar a las células en distintas soluciones y se encontró que las células derivadas del cordón umbilical fueron las que proliferaron mayormente. Posteriormente, el método de diferenciación consistió en un método de 3 pasos a lo largo de 10 días
Cada paso consistía en el lavado de las células con un medio de composición diferente. Y finalmente, ambas células lograron expresar los marcadores NG, N3 y MAFA, detectados por la técnica de PCR. Sin embargo, la detección de estos marcadores fue significativamente mayor en las células derivadas del cordón umbilical, por lo que esta fuente de células fue la elegida para examinar sus efectos terapéuticos. En un modelo animal se utilizaron ratones, la cual es clasificada como la fase 2 y consistió en separar a un grupo de ratones. Se separaron en 4 grupos iguales, de los cuales los 2 primeros eran los grupos de control. Los 2 siguientes eran los grupos diabéticos, pero solo uno de ellos fue trasplantado con las células derivadas de cordón umbilical ya diferenciadas. En este caso, los niveles de glucosa se disminuyeron en el grupo que fue trasplantado con estas células. Se demostró una baja de la glucosa en las semanas 3, 4 y 5 post-trasplante. En el estudio número 2 del año 2021 por Mo y colaboradores, se aislaron 3 tipos de células: células derivadas de cordón umbilical, células derivadas de sangre menstrual y finalmente las células de la pulpa dental. Este estudio, igual que el anterior, para su diferenciación se utilizó un método de inducción de 3 pasos, el cual también consta del cambio de medio en cada paso. Las células se sembraron primeramente en 12 placas de cultivo celular, las cuales estaban previamente recubiertas con colágeno de cola de rata tipo 1. Posteriormente al procedimiento de inducción de 3 pasos, la cual constó con la adición de distintos medios a distintas concentraciones por distintos tiempos determinados, se pudo comprobar que la diferenciación de las células detectaron genes como el NGN3 y el PDX1. La técnica utilizada para la detección de estos genes fue la PCR cuantitativa. En este estudio, las células derivadas de sangre menstrual fueron las que tuvieron una curva de crecimiento más rápida que la otra, lo que las determinó como las más eficientes. Adicionalmente, al final de este estudio, se midió la secreción de insulina de los 3 tipos de células, determinando de igual manera que las células derivadas de sangre menstrual habían sido las que habían expresado la mayor cantidad de la insulina. Muy bien, y finalmente se puede concluir que ambas fuentes de obtención de células, tanto las células obtenidas del cordón umbilical en el primer registro documentado, como las células obtenidas a partir de la sangre menstrual en el segundo registro, ambas tienen capacidades de diferenciación prometedoras. Sin embargo, no pueden ser comparadas, ya que las células derivadas de la sangre menstrual no han llegado a ser evaluadas en modelos animales, a diferencia de las células derivadas de cordón umbilical. Ambas expresaron los marcadores pancreáticos buscados a lo largo de esta investigación. No obstante, únicamente se coincidió en la expresión del gen NGN3, determinando así que este marcador pancreático es el con mayor expresión gracias al uso de estas células. Y finalmente, me gustaría destacar el trabajo de Park, ya que este trabajo es el del año más actual y es el que cuenta con los resultados, con la documentación de resultados más prometedora para la terapia con células mesenquimales derivadas del cordón umbilical.